Sin más, pues quiero presentar a Jesús Manuel Colón, mejor conocido como Jesse Colón. Él viene del estado de Zacatecas, de Jerez, Zacatecas, interesadamente en compartir sus experiencias de un concepto de ganadería que es la razón principal que quisiera yo que nos lleváramos, porque tratar este tema en 2 horas o tratar de comunicar un concepto en 2 horas quizás sea muy poco tiempo, pero si nos llevamos el concepto podemos verdaderamente de aquí para adelante emprender algunas acciones que nos lleven a los resultados que queremos. Hay una frase con la que quiero terminar y es que si queremos vacas gordas, necesitamos pastos gordos. Y hay que ver la ganadería desde la perspectiva del suelo. Desde abajo, de abajo para arriba, del suelo. Si no hay suelo sano, no hay ganadería, no hay agricultura. Entonces, pues, Jesse, te doy la palabra. Muchas gracias, Javier. Buenos días. Mi nombre es Jesús Manuel Colón. Como dijo Javier, me conocen por Jesse. Mi acento luego me va a traicionar. Ustedes van a dar cuenta. No es de Zacatecas, ¿no? ¿Verdad? Yo soy nacido en California. Mi papá se emigró en los 70s para los Estados Unidos, pero con el sueño mexicano de regresar un día a su rancho. Yo llegué a México hace 7 años. Mi principal propósito de venir a México es yo soy ministro. Yo soy pastor de una iglesia y me enviaron aquí como misionero. Mi padre tenía su sueño un día de regresar a México y retomar el rancho, ¿verdad? Mi abuelo y todos los tíos y todos se fueron a Estados Unidos en los 70s. Mi papá en el tiempo iba comprando los terrenos que mi abuelo había esparcido entre sus hijos como herencia, y ahí mi papá quería hacer su rancho. Cuando mi papá llegó a los 60 años, le diagnosticaron con Parkinson's. Entonces eso fue un impedimento a que él un día regresara. Pero yo, sintiendo el llamado de Dios para venir como ministro, dije, pues ahí voy a ministrar la iglesia. Desde chico mi papá me enseñó a montar caballo, pero aparte yo no sabía de ganado, yo no sabía de rancho. A mí me sorprendió saber que el frijol crecía en vainas y en el piso, ¿verdad? Y ustedes tal vez van a reír, pero yo crecí en la ciudad, cerca de Los Ángeles, y no conocía de dónde venía mi comida, ni mucho menos cómo hacía, cómo cultivar, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces yo llego en 2016, como el propósito que yo tenía, que Dios me había mandado. Y mi papá me decía, oye, lleve dinero para comprar pastura al vaquero. Mi papá tenía como 20, 30 años con ganado, empezó con unos 10, y cuando yo llegué tenía como 30, 35 vientres, con todo unos 50, 60 animales. Entonces me enviaba él a pagar dinero al vaquero, a llevar sal, a comprar pastura. Entonces pues yo decía, papá, yo no vine para estas cosas, pero veía cómo mi papá se alegraba cada vez que nacía un becerro, o cuando venía a ver su ganado. Y pues por tal de honrar a mi padre dije, pues voy a ir y hacer lo que él me pide hacer. Entonces me daba cuenta que enviaba de allá la remesa, ¿verdad? Hay que lleve $1,500 aquí al vaquero. Y dice, pues 1,500 es mucho dinero, ¿verdad? Y mi papá metía y mandaba. Y al final del primer año me había dado cuenta que mi papá había mandado casi $20,000 en el primer año. Y cuando vino a vender sus ganados, vendía 10 becerros. Entonces le dije, pues si le costó $1,000, o sea, en ese tiempo 20,000 pesos, vender un becerro a 10,000 pesos, pues ¿qué negocio es? Y mi papá dijo, no, pues realmente me encanta tener vacas. Y me di cuenta que el rancho para mi papá era un hobby, su diversión. Entonces pues dije, bueno, puede ser lo que quiere con su dinero. Pero ya cuando lo forzaron a jubilarse y ya no tenía la entrada de un empleo en Estados Unidos, pues yo le dije, papá, no sé qué vamos a hacer, pero me hace que vamos a tener que vender las vacas y mejor rentamos los terrenos, por lo menos le dé algo la renta. Y vi la cara de mi papá y mi mamá, que ella es nacida en Estados Unidos y no le importó tanto el sueño que tenía mi papá. Ella decía, sí, pues yo le vengo diciendo 10 años que ya vende las vacas.
y vi la cara de mi papá y éramos 2 contra 1. Y pues cayendo su semblante dije, no, pues no, tengo que apoyar a mi papá. Algo que nos dijo el doctor, que fácilmente entra alguien que tiene Parkinson, es la depresión, el desánimo, y que hay que mantenerlo activo, hay que mantenerlo en cositas, aunque sea no, un rompecabezas o algo así. Entonces le dije, no, pues tengo que ayudar a mi papá, ¿verdad? No sé cuánto tiempo Dios me dé de vida todavía con él, pero quiero honrar a mi padre y continuar su legado. Entonces yo me pongo a investigar cómo hacer este rancho funcionar, porque a mí lo que me dolía es que mi papá me enviaba de sus esfuerzos de tantos años haber trabajado, y mi papá fue mecánico de diésel, de Caterpillar, de máquina pesada. Entonces el trabajo de mi papá fue muy pesado. Yo me acuerdo, mi papá se levantaba a las 4 de la mañana y regresaba ya atardeciendo a las 5 o 6. Y el sueño americano realmente fue una pesadilla, pero con su fin de un día poder jubilarse en el rancho. Entonces dije, ¿quién soy yo para venir y desbaratar lo que le costó tanto crear? Entonces empecé a investigar, y pues yo, pues de mi generación, usamos mucho la computadora y el YouTube, ¿verdad? Los videos, y empecé a seguir productores de ganado en Estados Unidos, que mi idioma principal es inglés, y empecé a estudiar. Ahora, yo creo que cuando mis padres, mis tíos se emigraron al norte, tengo yo un contraste entre la familia de mi papá, que son migrantes de México, y la familia de mi papá, la familia de mi mamá, que nacieron ahí. Y veía una gran diferencia entre los que emigraron, con una ambición de trabajar duro, de sacar, con sus esfuerzos, sacar su familia adelante. Entonces muchas veces los tíos que llegaron de México vieron cosas que los otros tíos no vieron, oportunidades, dispuestos a tomar riesgos, dispuestos a echarle ganas. Y veí que los de mi papá salieron adelante. Uno de ellos llegó a tener empresas y agencias de autos, de Ford, de Dodge, de Mitsubishi, y llegó a ser literalmente un millonario ahí en Estados Unidos. Yo dije, él apenas terminó la secundaria y llegó a Estados Unidos, y con ojos de migrante vio lo que los otros no vieron. Y sin nada creó un imperio, ¿verdad? Una empresa grande. Y vi los otros tíos que decían, es que no hay trabajo, hay que la economía, hay que esto, hay que la inflación, y nomás se quejaban. Bueno, yo cuando vine hace 7 años, pues yo empecé a investigar, y yo preguntaba, oye, pues, ¿cómo podemos hacer trabajar la ganadería? ¿Qué puedo hacer? Tal vez metiendo animales de registro, o tal vez, no sé, comprando más, empecé a investigar con los vecinos. ¿Sabes lo que me decían? Es que la ganadería ya no es negocio como antes, no. Una alcancía, sí, las vacas es una alcancía, pero no, de negocio, no, nadie puede vivir de la ganadería. Entonces le dije, pues, ¿cómo puede ser? ¿Verdad? La ganadería siendo algo tan importante aquí en México, yo no les creía. Y me decidí no juntar con los negativos y pesimistas, y decir, pues, ¿de quién puedo aprender? Y desafortunadamente de mis vecinos, de los que están en mi área, no había muchos, ¿verdad? Sí encontré con uno, un productor que está haciendo nopal, y alguien que es innovador, alguien que está siempre buscando cómo sacar su rancho adelante, y empecé yo a ver que sí hay oportunidades, ¿verdad? Entonces yo digo a la gente que yo soy migrante de reversa, ¿verdad? Mis padres se fueron allá en los 70s, hace 7 años que yo vine aquí a vivir en México, y con esa mentalidad que mis tíos vinieron a Estados Unidos, con ver oportunidades, a veces yo creo que fue beneficio no crecer entre el rancho, porque no fui yo amarrado con tradiciones de que, pues siempre lo hemos hecho así. Entonces cambié el chip, no es hobby, no es diversión. Entonces empecé a querer trabajar con los muchachos, a meterme a hacer los mismos trabajos que ellos hacían, moliendo pastura, cargando pacas, y todos esos trabajos que yo nunca aprendí de joven, ¿verdad? A conectar el arado al tractor, a cultivar, y todas esas cosas que yo no sabía. Y en una ocasión que estábamos moliendo, estábamos en ese día moliendo pacas de avena,
y cortamos el hilo y no había pastura para las vacas, entonces vamos a comprar pacas y vamos a moler. Entonces ahí vamos, moliendo. Y se amarró un hilo a mi mano aquí, apretándolo, y apenas alcancé a jalar, si no mis dedos iban a ir al molino, ¿verdad? Y con mucho miedo y susto le platiqué a mi papá lo que había sucedido. Y mi papá dice: mijo, esos muchachos del rancho saben lo que están haciendo. ¿Por qué no contrataste uno de ellos? Le dije: pues papá, yo también sé trabajar, yo tengo espalda fuerte, quiero trabajar. Y mejor contratamos 3 en vez de 4 y yo trabajo. Mi papá dijo: no, mijo, es que págale a la gente por el trabajo que ellos saben hacer, te conviene. ¿Qué te cueste 250 pesos pagarle el día? Y para ellos significa sus frijoles. ¿Y qué te ahorras con 250 pesos mochándote los dedos? Entonces dije: ok, si voy yo a trabajar para el rancho, tengo que escoger mi área fuerte, ¿verdad? ¿Cómo iba yo a trabajar en el rancho? Porque tal vez habían trabajos donde es mejor contratar, donde es mejor buscar a alguien que sabe. ¿Verdad? Dicen que debemos siempre de rodearnos con gente que están donde queremos llegar. Pero podía aprender a trabajar en el rancho como administrador, buscando cómo podemos eficientizar el trabajo, cómo podemos producir más. Y luego empecé a pensar, pues aquí es un rancho que tenemos ganado comercial, tal vez tengo que mejorar el ganado, ¿verdad? Y los primeros cambios que hice en cuanto al ganado fue que teníamos el toro todo el año con las vacas. Mi papá quejaba: no, esa vaca parió en enero, o esta vaca parió en febrero y hay que arrimarla al corral. Y arrimándola al corral nos cuesta mucho más, ¿verdad? Y luego digo: ¿y por qué están pariendo en enero? Si no tenemos pasto para darle, o el pasto que tenemos está muy seco. Y luego me di cuenta, si nomás tenemos cierta cantidad de hectáreas y pasto disponible, ¿cómo podemos planear usar el pasto que sea algo eficiente? Entonces encontré en el internet, por diferentes videos, el manejo regenerativo de pastizales y el uso de la cerca eléctrica, que realmente no es tan difícil como uno piensa. Las vacas fácil se entrenan, los trabajadores se entrenan, uno se entrena a cómo ir abriendo franjas con las vacas con la cerca eléctrica, y puede yo dar una vuelta a todo el rancho en 12 o 15 meses. Entonces, teniendo 150 hectáreas con 30 vacas, yo puedo dar una sola vuelta. No entro más que una vez el potrero, y le da 13, 15 meses de descanso. ¿Cómo estarían nuestros potreros con 15 meses de descanso? Con mucho pasto, con mucho que ofrecerle. Entonces un ingeniero vino a mi rancho, empezó a medir en 1 metro cuántas plantas tenía. Dice: ¿sabes qué? Tienes 30 plantas en 1 metro, donde podías tener tal vez 90, 100. Entonces tu rancho está produciendo a 30%. ¿Cómo funcionaría tu auto si nomás estuviera trabajando un 30%, verdad? Entonces hice ese cambio en genética y empecé a trabajar no solamente para mi rancho, sino en el rancho como administrador, buscando cómo convertir mi rancho en un negocio, no un hobby y no simplemente un trabajo, sino un negocio. Actualmente es un negocio donde yo administro y tengo 3 empleados a tiempo completo, ¿verdad? Porque también parte del negocio es ayudar a otros productores, y no cobro por lo que hago, lo que comparto. Tenemos un canal de YouTube, donde ahí YouTube me paga sus anuncios, ¿verdad? Por tener los videos en el canal, pero ofrecemos gratis lo que hemos aprendido para que otros productores sean rentables en sus negocios. Y tenemos parte de la empresa donde producimos alfalfa y vendemos alfalfa a los productores que hacen leche o que tengan caballos, y eso es una empresa individual, ¿verdad? A veces sí es necesario que tenemos de esas pacas de alfalfa alimentar las vacas en tiempo de seca, pero las vacas pagan por la alfalfa que compran de la empresa de alfalfa. Aparte de la alfalfa, tenemos el ganado de registro, donde vendemos vaquillas para reproducción y toros sementales. Esta parte que también quiero hablar mucho hoy es acerca del nopal, porque eso ha sido pues el ramo más fuerte de mi rancho. Es el que me dio más que el ganado.
el año pasado, ¿verdad? La alfalfa es algo que produce así, ¿verdad? Estamos cortando cada 40 días más o menos, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tuvimos que hacer es encontrar lo que funciona para nosotros e intentarlo. Sí tomé riesgos, ¿verdad? Donde los vecinos me decían, ¿para qué vas a invertir el nopal? Eso no funciona. Tenemos que tomar riesgos y tenemos que intentarlo para nosotros y poner todo lo que podemos en nuestro esfuerzo, aprender, asesorarnos con gente que saben lo que están haciendo. Reunirse con gente que están haciendo más porque de ahí te pegue algo, ¿verdad? Entonces, como negocio, hemos podido hacer los cambios necesarios y hay mucho que hacer, ¿verdad? Uno de los empleados que me ayuda con editar los videos y subir, producir los videos y contenido para YouTube, también está estudiando administración de negocios. Ahorita tenemos proyectos para mejorar el negocio, el proceso, ¿verdad? Y él me está acompañando y está grabando los videos UPP y todo, que mi fierro tiene 5 generaciones. El abuelo de mi abuelo usaba ese fierro. Entonces, aunque regresé y yo no nací en el rancho, soy 5ª generación, pero no sabiendo nada, tuve que forzarme a aprender y creo que en un punto fue un beneficio porque no me apoyo en tradición y no me apoyo en costumbre, sino veo las cosas y decir, mira, si esta cubeta trae un agujero, ¿por qué lo sigo llenando? ¿Por qué usar una cubeta rota para cargar agua? ¿Verdad? Y teníamos un montón de cubetas en el rancho. Teníamos que traer comida de afuera, comprar, pastura, comprar. Y sembrábamos maíz, sembrábamos avena y cultivábamos para poder tener comida en la seca. Y yo pensé, pues, ¿por qué comprar comida en la seca si podemos de lo que cultivamos producir algo con las vacas? Pastorean, entonces trabajo. Y puedo planear mi año de pastoreo. Si lo grabo, mira, el año pasado entré a este potrero, enero 1. Ahí duramos 45 días. Ok, ya sé que ese potrero tiene un rendimiento de 45 días. Y voy planeando mi pastoreo. El año tiene 12 meses y quiero alargar 15 meses el pastoreo. Tengo que saber cuántos días necesito de pastoreo. Y podemos planear. Y muchas veces mi papá tenía cosas aquí en su mente. Pues que la melona, ella parió, ella parió tal día y se llevaba por las fechas. Ella parió pues el día de la Virgen, ¿verdad? O X o aquello. O sea, y los tenía aquí en su mente. Pero cuando le falló la mente, yo le decía, papá, ¿cuándo fue la última vez que parió esa vaca? No me acuerdo. ¿No tienes apuntes? No teníamos apuntes, ¿verdad? Y teníamos vacas que estaban ahí, que no habían parido en 1 año o 2. Y cada empleado en el rancho, como los empleados que tengo, tienen que justificar su estancia en el rancho, ¿verdad? Mi vaquero tiene que justificar su trabajo. Y con un becerro que vendo al año, pago mi vaquero, ¿verdad? Antes eran 4, cuando es comercial, de 3 a 4 vacas y becerros, pagaba mi empleado a tiempo completo. Entonces decía, pues el vaquero está ganando más que el ganadero, no es justo. Entonces teníamos que planear y todo eso y tiene que justificar su estancia, ¿verdad? Entonces, pues las vacas también. Lo primero que empecé con el ganado era empezar a guardar récord de todo. Cada vaca, su número, si tenía nombre, y empezábamos primero a palpar todo. A ver cuáles vacas estaban abiertas, cuáles vacas estaban cargadas, y luego, como dije, poner un tiempo de empadre. Para mí el mejor tiempo cuando mis vacas paren es agosto y septiembre. Es cuando plantamos hace 3 años, nadie podía predecir la seca que tuvimos el año pasado. A nosotros no nos llovió en la temporada de la lluvia. Llovió hasta el final, hasta noviembre. Llegó a llover unos 8 días, donde normalmente tenemos unos 30 días de lluvia, tal vez. Poquito más esparcido entre julio y agosto, septiembre también un poquito. Entonces nos cortó una tercera parte del agua y llegó tarde. Ya en noviembre, ¿qué se aprovecha? Los pastos, ¿qué se aprovecha? La siembra. O sea, la gente que sembraron maíz no levantaron. Los que sembraron avena, apenitas para meter las vacas, no para cortar.
Entonces nosotros pudimos usar la planta de nopal para enriquecer fermentar la planta de nopal o digo el forraje y da 6 veces más de proteína. Si una planta de nopal tiene, no sé, el 10% de proteína, puede dar hasta 6 veces más enriquecido con la sopa de nopal. Y también en cuanto al control, es otra raza que vamos a introducir, es la raza machona, que vamos a introducir para que dé más adaptación. Y esa es la máquina que usamos, lo llamamos un biodigestor, lo usamos para fermentar el nopal. Y eso realmente nomás los doy el nopal a mis animales que estén en corral, porque eso es donde es más caro, ¿verdad? Pero en mis animales en desarrollo he podido cortar la pastura a un 50%. 50% de pastura, 50% nopal, y eso es lo que me ha ayudado a bajar los costos. Llegamos un tiempo a reemplazar la pastura un 80% nopal y 20% pastura, pero vimos que era nomás puro mantenimiento, no engordaban unos 300 gramos al día. Entonces ahí está la sopa de nopal en el biodigestor. He hecho videos compartiendo la fórmula, cómo se hace, cómo se fermenta, y realmente yo no sé cómo hubiéramos podido sacarnos bueno, todavía estamos en la sequía, ¿verdad? Pero cómo hubiéramos podido ser rentables con 20 becerros en corral, queriéndolos desarrollar, porque como productores de registro no justificaba yo sacarlos a kilo, nomás porque no había pastura. Entonces cortamos la pastura agregando la sopa de nopal, y este año hubo tanta demanda en la planta de nopal, nosotros vendimos nuevas, ¿verdad? Yo creo que es el área más difícil para uno, es los cambios, ¿verdad? Y pues para mí no fue tan difícil porque no sabía yo nada, pero para algunos que tienen años haciendo las cosas de la misma manera, a ellos les cuesta cambiar el chip. Pero hemos visto este año por la necesidad, muchos ya están introduciendo, están arriesgando, y no espera que sea algo de necesidad, ¿verdad? Que nado o ahogo. Tomar el paso, iniciar antes que sea tarde, sino el que sí adaptó al cambio estaría comprando un día tus predios y tus ejidos porque uno no quiso cambiar con el tiempo, ¿verdad? No vamos a vender tal vez por internet, exactamente, pero tenemos que estar listos y abiertos para adaptar. Ahorita que estamos grabando, sí dejé de decirle, el año pasado con el contenido que generamos en YouTube, eso es ahí cuando empezó a subir mis ventas de nopal y de ganado. Entonces es para mí algo que yo puse a mi favor, ¿verdad? Pero lo que más bien quería compartir con ustedes es sobre hobby, trabajo o negocio. Y yo disfruto del rancho como si fuera mi hobby. Me encanta andar en caballo, entrar entre mis vacas, a mí me encanta. Así sufrimos nosotros la sequía, ¿verdad? Y miren nomás cómo se ve la costilla y la vaca con su cría al lado. Entonces ahí estábamos administrando algo de suplemento proteico que y si esa vaca no se vuelve a cargar, se va para afuera, ¿verdad? Nosotros tenemos un control de todo eso. Entonces es mi hobby porque me encanta. Trabajo porque sí entro a sudar y sí pongo a trabajar con los muchachos, pero es un negocio. Porque yo como ministro de iglesia no voy a esperar que la iglesia llene mi bolsillo. Yo tengo otras convicciones como ministro. Yo estoy ahí para ayudar y no para recibir. Entonces, para entrar y tener esa entrada en mi casa, proveer para mi familia, el rancho ha sido ese instrumento. Aunque apenas tengo 4 años con la rienda, les puedo decir que el rancho es rentable y me aportó un ingreso este año que, pues gracias a Dios, proveemos más el año pasado a través del rancho aquí en México de lo que gané yo el último año trabajando en California.